Hola, buenas tardes por aquí y otra vez. Hola Nele, Hola. estás muy linda. Bueno, ya vamos a darle comienzo a esta parte, a este segmento de la conversación de este día. Eh, ¿Será que me das permiso de presentarte con la bio que tengo aquí, Nel? Claro, adelante. Sí, sí. Bueno, Nelesi, aparte de ser amiga de la casa, es investigadora y educadora, nacida aquí en Venezuela. Nelesi, el trabajo que ha hecho se enfoca en examinar las posibilidades del cuerpo como herramienta para la producción de sentido y medio para el aprendizaje. Nelesi también ha trabajado con la educación informal y el uso de prácticas creativas como metodologías pedagógicas y de investigación. Eh, Esto lo ha puesto en práctica tanto en Pittsburgh, donde reside ahora porque está haciendo su doctorado, y en Venezuela en cada oportunidad que tiene de venir. Ya va, que están ingresando más gente a la sala y la estoy dejando entrar. Anelesi, antes de comenzar sus estudios doctorales en teoría crítica y estudios culturales en la Universidad de Pittsburgh, como les decía, viajó a los Estados Unidos como becaria Fulbright y obtuvo un título de maestría en el programa de Media Studies en la New School. Y la página web de Resonalia, donde conversan, encontrarán el link a su propia página web para leer un poco de sus trabajos y contactar con ella si lo necesitan. Bueno, Nelesi, muchísimas gracias por estar aquí, compartir esto con nosotros, porque sabemos que es súper relevante para lo que queremos construir con este evento. Y sin más, pues adelante. Chévere, un millón de gracias. Dame un segundito acá que voy a ver si podemos poner el modo de presentación. A ver. Ok, creo que sí, ¿no? Listo, sí. Perfecto. Bueno, nada, antes de empezar quiero agradecerle a Resonalia y a Ciudad de Trapo por la invitación, que wow, es como un sueño estar participando en este encuentro que está tan cargado de iniciativas y gente haciendo un trabajo súper importante. Y bueno, coordinar un evento de esta magnitud en un momento como este, no es tarea fácil, pero es súper necesaria. Y bueno, nada, muy conmovida y muy inspirada por el compromiso y el cariño que las dos organizaciones han demostrado en cada detalle del evento. También, bueno, estoy súper emocionada y energizada por compartir espacio con tantas iniciativas y personas maravillosas, desde que vi la agenda hasta que vi la lista de participantes en este encuentro, hasta que comencé a ver sus nombres y algunas de sus caras aquí en esta pantalla, incluidas las caras de mis papás. Digamos que fue doblemente emocionante porque por un lado pues reconocer los nombres de gente muy querida y admirada, y por otro la posibilidad de conocer y conectar con más personas interesadas en muchos de los temas que a mí me importan mucho. Bueno, nada, pensar la distancia yo creo que tiene una cualidad muy especial, que es que, bueno, estamos reflexionando desde proyectos e iniciativas concretas, ¿no? Estamos un poco teorizando la experiencia y experimentando con la teoría, y creo que eso es muy chévere porque a veces escuchamos o leemos análisis muy interesantes, pero que a la vez de pronto se sienten un poco como desconectados de la realidad, de la calle, y pienso que la manera en que se articuló pensar la distancia es muy interesante, precisamente porque está muy conectada con las iniciativas que está allí, con la gente en el día a día. A ver,
a lo largo de mi contribución a este encuentro, yo voy a estar ofreciéndoles algunas preguntas y ejercicios puntuales que ustedes pudiesen empezar a responder durante mi presentación o llevárselos y trabajarlos después de que este evento culmine. Yo quisiera invitarlos a que si les provoca compartir sus respuestas a cualquiera de estos ejercicios y preguntas, pues utilicen las etiquetas componer cuerpo y pensar la distancia, ya sea durante esta presentación, después, más adelante, cuando sea. Y de igual manera, pues siéntanse libres de utilizar el chat de la videollamada para compartir sus impresiones o preguntas conforme vayan surgiendo. Y lo primero que les voy a pedir para que empecemos es, les voy a pedir que quiten la vista de la pantalla y miren a su alrededor. Y no nos vamos a escuchar porque ahorita los micrófonos están muteados, pero está bien porque este es un ejercicio para traernos a nosotros a donde estamos en este momento. Les voy a pedir que quiten la vista de la pantalla y nombren 5 objetos, sonidos o texturas en el espacio en que se encuentran. Vamos a hacer eso simultáneamente y después yo voy a regresar y vamos a continuar. Entonces, en mi caso, veo un cuadro que tiene unas fotografías que mi abuela y yo hicimos juntas el año pasado. Veo una orquídea, veo un vaso de agua, veo una ilustración del Bicentenario que tengo aquí en mi casa y veo un cuadro. Espero que ustedes estén haciendo lo mismo y les voy a dar 2 segundos como para que me alcancen. Veo las cosas. Chévere. Bueno, bienvenidos a esta presentación. Yo quise un poco tomar el tema del encuentro, pensar la distancia, ¿no?, como un punto de partida para mi contribución, invitarles a interrogar esa distancia con diferentes lentes. Y un poco como pensando la distancia desde el cuerpo. La primera de esas distancias, y quizá la que tenemos más presente en este momento, es la distancia específica propiciada por la pandemia y sus circunstancias. Probablemente si han estado leyendo las noticias durante los últimos meses y especialmente cuando la crisis del COVID-19 arrancó, seguramente se cruzaron con alguna variación de la frase "la pandemia es el gran ecualizador". Sí, de manera similar, María Luisa, cuando daba las palabras de apertura para este evento, se refería a una cita de Zacarías Zafra sobre cómo la pandemia ha hecho evidente que la atracción del futuro es para todo el mundo. Y aunque eso es cierto, ¿verdad? La pandemia nos ha tocado a todas y a todos. La severidad y las maneras específicas en las que ha afectado a cada persona, pues son muy diferentes. Y factores como el estatus socioeconómico, la raza, el género, el estatus migratorio, la habilidad y la edad refractan la pandemia de maneras distintas. Entonces, al hablar de distancia en este sentido, yo quisiera que consideráramos primero, de manera individual, cómo ciertas circunstancias en este tiempo se nos han vuelto muy nítidas, mientras que otras se mantienen un poco borrosas y en la periferia, ¿no? Es como que si las paredes de nuestros hogares, que tienen ventanas, por un lado, retuvieran o condensaran ciertas situaciones, pero por otro, nos separaran de ciertas posibilidades y también de problemas. Entonces, en ese sentido, yo quiero ofrecer el primer par de preguntas. Y esas preguntas son 2. ¿Qué se siente cercano o cercana para ti en esta pandemia? ¿Y qué se siente lejano o lejano para ti en esta pandemia?
Y esas respuestas pueden referirse a personas, a actividades, a anhelos o problemas. Pueden ser cosas concretas o abstractas. Pueden ser cosas positivas o negativas, ¿no? Porque miren que esas diferentes distancias no tienen que ser todas buenas o todas malas, y probablemente todos podemos identificar algunas cosas que nosotros digamos como que agradecemos habernos reconectado o acercado a esas cosas durante ese tiempo, y otras cosas que más bien anhelamos o extrañamos. Entonces, como el tiempo del conversatorio es limitado, yo les voy a dejar estas preguntas aquí y voy a seguir adelante, pero de pronto las podemos revisitar al terminar la presentación, o las podemos revisitar visitando las etiquetas, porque yo pienso que mapear nuestras respuestas de manera individual es valioso, pero que también hay mucho que podemos aprender de ver cómo otras personas responden a estas preguntas de maneras similares a veces y también de maneras diferentes. Entonces, la pandemia y las circunstancias como una primera lectura de distancia. La segunda dimensión es la distancia como dimensión analítica. Y esta dimensión se refiere a lo que digamos que en el colegio nos enseñaron como objetividad y subjetividad. Tradicionalmente, el sistema educativo privilegia en exceso la objetividad. Ser objetivo es lo que tienes que hacer, es lo positivo, lo que está correcto. Y ciertamente, pues la objetividad es valiosa en tanto nos invita a pausar y a considerar otros elementos que pueden formar parte de una situación determinada. Pero uno de los problemas de idealizar la objetividad es asumir que en ese esfuerzo de distanciarnos para poder tener una vista más general y completa del asunto, pues podemos dejar de procesar el mundo desde y como cuerpos que somos, con cualidades, experiencias e historias muy particulares. Nuestras experiencias vividas, además, no solamente afectan o empañan la objetividad, sino que también aportan a nuestras percepciones del mundo, de los demás y de nosotros mismos. Entonces, la objetividad es valiosa, sí, pero también es importante que asumamos que la objetividad tiene límites, y a su vez que la experiencia subjetiva también nos ayuda a darle sentido a nuestro mundo, al mundo alrededor de nosotros. Y en este caso yo tengo estas dos imágenes acá porque pienso que un ejemplo importante de esto es que recientemente yo vi ahora una de las cosas que pasa con la pandemia es que uno puede ver un montón de shows y eventos de manera remota. Y uno de los eventos que vi fue una presentación que era una adaptación de una coreografía que originalmente hizo un coreógrafo de apellido Nijinsky para la consagración de la primavera, que es esta pieza de música clásica súper famosa de Stravinsky, que en su momento fue tan controversial que tuvieron que sustituirla. Luego de la presentación, la coreógrafa y un profesor universitario dieron un poco de contexto histórico para la pieza, y ese marco para mí fue súper enriquecedor y me ayudó mucho a entender y a valorar esa adaptación que yo acababa de ver. Pero antes de ese momento, muchos años antes, una de mis experiencias como más poderosas de la consagración de la primavera fue un evento al cual yo asistí en el 2016, en el que la orquesta que tocó la pieza invitó a todos y a todas las presentes a bailar al ritmo de la música. Imagínense que, bueno, uno consume música clásica o entra en contacto con música clásica de maneras como muy limitadas, y poder bailar una pieza de música clásica y una pieza como esta fue, digamos que construyó un nexo y un nivel de entendimiento de esa pieza para mí como muy profundo.
Entonces, esas dos escalas cognitivas, que las dos son muy diferentes, pero igualmente valiosas, digamos que pueden trabajar en conjunto para enriquecer nuestro entendimiento del mundo. Ya sea que estemos hablando de un producto artístico, como en este caso, o de fenómenos sociales y cotidianos, como los que estamos discutiendo en Pensar a Distancia. Y la tercera dimensión a la cual yo quisiera traer su atención es la idea de la distancia como disociación. Cuando atravesamos experiencias que son muy intensas o abrumadoras, es un hecho que una de las respuestas humanas más comunes es la desconexión entre cuerpo y mente. Esto es evidente, por ejemplo, en personas que han vivido episodios traumáticos y que luego experimentan amnesia selectiva, o a quienes les cuesta mucho conectar con con ciertas emociones. Entonces, bueno, ya nosotros vivíamos en un mundo que era apresurado, violento y desigual, antes de la crisis del COVID-19. Y eso, digamos que era razón suficiente para que muchas personas vivieran aquí. Bueno, y durante la pandemia, pues probablemente hemos visto a algunas personas romantizar este tiempo de recogimiento como una oportunidad para conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, pero la verdad es que en gran medida esa posibilidad se mantiene como un privilegio, ¿verdad? Es difícil como establecer esa conexión cuando hay asuntos de supervivencia que tenemos que atender como muy inmediatamente y a todo momento. Entonces, permitir que el momento presente nos atraviese plenamente es algo que no es simple, y mucho menos cuando hemos recibido noticia tras noticia devastadora en estos últimos meses. Y eso sin considerar siquiera pues todo lo que para muchos ha emergido por el simple hecho de estar confinados o confinadas en casa. Entonces yo creo como una manera de empezar a reconciliar mente y cuerpo es practicar responder estas preguntas regularmente, ¿no? Primera pregunta: ¿cómo me siento hoy, aquí, en este momento? Y luego, ¿dónde en mi cuerpo residen esas respuestas? ¿Están en mi garganta? ¿La siento en mis pies? ¿La siento en mi estómago o en mis entrañas? Y luego, pues, una vez que uno ubica esas respuestas corporalmente, cómo esas respuestas habitan esa parte de mi cuerpo. Es un poco una manera de interrogarnos de una manera que no es solamente intelectual, sino también invitando a lo visceral. Entonces, habiendo revisado estas tres dimensiones, yo quisiera hablar, y aquí ya empezando a orientarme hacia el final, quisiera hablar sobre pues, de qué hablamos, de qué habla Nelesi cuando dice comprender y componer con el cuerpo o desde el cuerpo. Pues en mi trabajo como investigadora y educadora, yo estoy particularmente interesada en las posibilidades creativas que se abren cuando nos permitimos habitar nuestro cuerpo plenamente. Y cuando digo posibilidades creativas, yo no me refiero necesariamente a crear un producto artístico, sino a las maneras en que cierto tipo de presencia y de atención pues nos ayudan a comprender y también a articular para nosotros y para los demás, o sea, a crear en ese sentido nuestra experiencia de una manera que es más significativa. Quiero compartirles esta cita que digamos, para mí captura mucho de eso que yo acabo de decir, que es una cita de la poeta, educadora y activista Audre Lorde, que dice: las nuevas ideas no existen, solo hay nuevas maneras de hacerlas sentidas.
de examinar lo que esas ideas realmente significan, es decir, cómo las sentimos, un domingo a las 7 de la mañana, luego del desayuno, mientras hacemos el amor intensamente, haciendo la guerra, dando a luz, cuando nos sentimos nostálgicos, cuando luchamos con nuestros miedos de quedarnos callados e impotentes y solos, mientras saboreamos nuestras nuevas posibilidades y fortalezas. Y esto no es más que decir que nuestras ideas están cambiando a cada momento y que la manera en que nosotros sentimos o que esas ideas aterrizan en nuestro cuerpo, pues en ese mismo proceso transforma las ideas a veces. Y que pues nosotros tenemos que estar en constante trabajo de revisitar cómo se están refractando esas ideas y esas emociones. Entonces, digamos que comprender y componer desde el cuerpo. Se trata de reconocer la experiencia vivida como un lugar de enunciación poderoso en sí mismo. Es plantearnos la pregunta: ¿cómo este cuerpo que habito puede ayudarme a explorar mis perspectivas y las de otras personas, a comprender y a comunicarme mejor conmigo mismo y con los demás? Una manera de responder esto es reiterar que las maneras en que habitamos nuestros cuerpos nos orientan y comunican de por sí, aún antes de hacerse palabra. Y en la medida en que ocupamos nuestros cuerpos más reflexivamente, pues esos mensajes se potencian. Quiero compartir un ejemplo. Pues en muchas partes del mundo, pero particularmente en los Estados Unidos, que es acá donde yo vivo, la gente ha salido a las calles durante las últimas 3 semanas, casi un mes, a protestar el racismo y la inequidad sistémica que se ha hecho particularmente evidente con la crisis del COVID-19 y los episodios de brutalidad policial recientes, pero que digamos que han estado allí, pero han emergido en los medios recientemente. El New York Times publicó en estos días una pieza sobre cuán prominente ha sido la danza en muchas de esas manifestaciones. Y pues es interesante, ¿no?, pensar cuál es el rol de la danza en estas protestas. Y en este contexto, pues la danza es una demostración de orgullo y de comunidad. La danza es un espacio que permite como sostener conflicto y también que permite catarsis. La danza crea espacio para relacionarnos y la danza empodera. En ese artículo, uno de los fragmentos de cómo el periodista entrevistaba a algunas de las personas bailando durante las manifestaciones, una de las respuestas de estos manifestantes / bailarines era: pues pueden arrebatarnos lo que quieran, pero no pueden quitarnos el gozo. Lo traduzco yo, pero la palabra que esta persona utilizó fue joy. Esta persona que se llama Fabricio Serafín dice: nosotros decidimos cómo compartimos ese gozo y qué hacemos con él. Entonces la danza se convierte como en este vehículo para conectar, y este vehículo también para procesar muchas emociones en conflicto, ¿no? Que están presentes, pero que están luchando o en tensión las unas con las otras. Digamos que la siguiente premisa es que la experiencia propia es fuente de conocimiento y punto de partida para el establecimiento de diálogos y relaciones. Es decir, básicamente como decir esto es así, ¿verdad? Cuando yo digo esto es así, tiene una fuerza muy distinta a decir yo lo viví de esta manera, ¿verdad? Y acá quiero compartir brevemente un poco de lo que ha sido Sacar y Echar Raíces,
que es un proyecto que María Luisa y yo hemos desarrollado en conjunto desde el año pasado. Con Sacar y Echar Raíces, nosotros buscamos un poco poner de lado momentáneamente las narrativas totalizantes de la migración venezolana, que son las que recibimos a través de los medios de comunicación, y en vez de enfocarnos en eso, crear oportunidades para que quienes participan en nuestros talleres puedan interpelar, articular y compartir sus propias experiencias en un contexto que es íntimo y solidario. Entonces, como es construir distintas narrativas, y no solamente narrativas, porque no estamos hablando nada más del lenguaje, sino también de los gestos, de la percepción del espacio, pero desde el yo, desde la experiencia, desde la sensación. Y acá, bueno, aquí hay algunas imágenes de lo que ha sido esa experiencia con los talleres, en donde algunas de las herramientas que utilizamos son los mapeos afectivos y también como trabajar un poco como con la expresión corporal. Y bueno, eso. Nuestros métodos de facilitación parten desde las experiencias y las emociones, y de allí nos movemos hacia el análisis y la construcción colaborativa. Y todo ese trabajo lo hacemos desde y como cuerpos. Y bueno, para cerrar, quiero cerrar la presentación y abrir la discusión compartiendo un breve ejercicio de respiración consciente que creo que es ilustrativo de esta idea. La respiración para mí siempre es un punto de entrada amigable para quienes la idea de componer con el cuerpo es nueva o de pronto intimidante. Entonces, en este ejercicio, yo quisiera pedirles, a ver si funciona, ¿no? Que activen su cámara. Vamos a ver si el internet los sostiene. Pero como estamos cerrando, de pronto podemos intentar. En este ejercicio, lo que les voy a pedir, vamos a respirar simultáneamente por un ratito, y ahorita les voy a dar las instrucciones, pero cada cierto tiempo yo les voy a cambiar el foco de la respiración. Y lo que quisiera pedirles es que presten atención a cómo la respiración y el pensamiento interactúan de manera diferente y cambian sus sensaciones a medida que reciben mis distintas direcciones. Entonces, les voy a pedir primero que arranquemos inhalando y exhalando, prestando particular atención al aire que entra y sale de sus cuerpos. Y podemos inhalar a través de la nariz y exhalar dejando el aire salir por la boca. Inhalar por la nariz y dejar salir por la boca. Si quieren esta vez, inhalar por la nariz y dejar salir el aire por la boca, pero esta vez con un suspiro. Ahora continúen con ese ritmo, y la próxima vez que inhalen, quiero que lo hagan pensando que están inhalando algo que les hace falta y exhalando algo que necesitan dejar ir. Inhalar algo que les hace falta y exhalar algo que necesitan dejar ir. Ahora, en esta tercera indicación, me gustaría que respiraran teniendo en cuenta que muchos de nuestros afectos, independiente de dónde están como nosotras y nosotros, respirar. Que mientras inhalan y exhalan, sientan esa conexión. Ahora quisiera que
inhalaran y exhalaran con conciencia de que para algunas personas incluso el acto de supervivencia más básico, que es respirar, todavía es un privilegio. Y de pronto cuando inhalamos, tratar de mandar aire a esas personas que se sienten sofocadas por el sistema. Y cuando exhalamos, mandarles un poco de ese alivio. Y por último, quisiera que respiraran conectando visualmente con otro participante u otra participante en esta videoconferencia y prestando atención a cómo se siente compartir esta práctica de respiración consciente con personas que están en Venezuela, Chile, Portugal, México, Argentina, España, Perú, Colombia y Estados Unidos. Que yo sepa. Que yo sepa. Y bueno, para terminar, de verdad, les dejo con una cita de Ananya Chatterjee, que es una bailarina y activista que ha sido muy influencial para mí. Ella dice, con respecto a la pandemia y también con respecto al momento de inestabilidad e insatisfacción social que estamos viviendo acá en los Estados Unidos, dice, en este punto he notado que lo que necesitamos es prestar atención a cómo el movimiento puede ser reparador. Por ser bailarina entiendo que a veces comprendemos las cosas de manera intelectual, pero que otras veces siento que necesitamos crear prácticas corporales para sostener, y aquí yo digo sostener en el sentido que ella lo usa, se refiere a contemplar, pero también de mantener en el tiempo, de sostener en el tiempo, prácticas que con el tiempo se vuelvan intrínsecas a nosotras y a nosotros y pasen a formar parte de nuestras interacciones cotidianas. Muchas gracias por quedarse conectados y conectadas y bueno, voy a parar la presentación y estoy súper emocionada de escuchar sus comentarios, preguntas, recomendaciones, gestos, lo que sea. María, estás muteada. Haciendo lo mismo. Ahora sí. Ya, no sé qué me está pasando. Bueno, ahora para los que quieran hacer preguntas, yo los invitaría, Nele, que también se quiten el micrófono, el mute, y puedan hacerles preguntas directamente a Nele si tienen alguna. Para mí esto, como de verdad que siempre que tengo la oportunidad de escuchar a Nele, es como súper gratificante para mí porque siento que si estas oportunidades de trabajar con el cuerpo no son abundantes y son unos espacios de vulnerabilidad muy importantes, muy potentes. También yo puedo comprender a veces difíciles porque para mí han sido retadores, pero también muy nutritivos en lo que uno puede descubrir allí, ¿no? Entonces como que si me permiten también haría como la invitación a que estas cosas que ella nos comenta acerca de movernos y de sostener esos movimientos y de reflexionar en qué lugares nos sentimos, en qué lugares de nuestro cuerpo sentimos esas emociones que estamos experimentando, lo tratemos de hacer y tratemos y si es posible compartirlos como ella misma sugiere para nutrirnos de esas reflexiones que surjan en torno a eso. Exacto, no es un ejercicio, sino una práctica, ¿no? Y eso significa que siempre somos un poco como aprendices. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta.
Siéntanse en casa. No es una pregunta lo que voy a decir, solamente primero decirle a mi hija que estoy muy orgullosa de su presentación y segundo, decirle que todo lo que es la respiración, sobre todo a nosotros en estos últimos días, creo que nos ha ayudado muchísimo y que nos seguirá ayudando porque te conecta con otras cosas importantes para calmar muchas emociones que pueden estar pasando a través de nosotros. Claro, para calmarlas y también para dejarlas, para experimentarlas, ¿no? Una cosa que para mí es importante y que ha sido una lección importantísima para mí en este proceso de aprender a comprender y componer con el cuerpo es que estas prácticas no son para sentirnos chéveres, ¿no? Sino también como para aprender a hacernos vulnerables y a dejar que cuando estemos tristes, y cuando estemos bravos, y cuando estemos frustrados también, y de la misma manera, pues todas las otras cosas, agradecidas y contentos y contentas y todas esas cosas, ¿no? Como experimentar el espectro completo de las emociones de una manera como curiosa y siempre como receptiva. Sí, yo creo que reflexionando un poco acerca de eso y con la fotografía que publicamos hoy en el Instagram de Resonalia, como que reflexionando acerca de esa autoridad que tenemos sobre nuestro cuerpo y cómo a veces en ese tiempo que nos dedicamos tanto a vivir, suponiéndonos, pensando que estamos trabajando desde la cabeza, ¿no? Tratando de ignorar y esconder ciertas cosas, pues realmente sí estamos de alguna manera actuando esas cosas que estamos sintiendo y no le estamos prestando atención. Uh-huh. Y poder ser consciente de estas cosas, vuelvo, te repito, nos hace confrontarnos con una vulnerabilidad tremenda, pero también con un reclamar una autoridad sobre cómo nosotros armamos nuestra aproximación al mundo, ¿no? Y nuestra estadía en él. Sí, total. Gracias, Eugenia, por el comentario. Me alegra y espero eso, que esos momentos para escanearnos, hay que luchar para crearlos. Sí, totalmente. Ajá, ¿alguien más quiere hablar? Eugenia, puedes igual quitar tu micrófono, recuerda. Disculpen, chicos. Hola. Es que estoy haciendo unas cosas mientras las escucho. Nada, muchísimas gracias de verdad por el momento y es demasiado importante ver ese enlace con el cuerpo desde lo que estás diciendo, en donde se guarda cada una de esas emociones. Justo estaba leyendo sobre inteligencia emocional y tiene mucho que ver con eso, como aprender a reconocer en dónde están y cuáles son. Entonces, nada, me gustaría mucho si pudieran compartir ya sea videos, enlaces, lo que sea con respecto a esto, porque siento que es algo que estoy como que aprendiendo a ver, algo donde antes no había visto. Y muchas gracias. Chévere, no, yo creo que María Luisa y yo hemos estado conversando un poco sobre qué se viene. Estamos pensando en la distancia después de pensar la distancia. Totalmente. Y por allí seguramente estaremos compartiendo otras cosas. Sí. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, Nele, ¿tú quieres compartir algo más con nosotros? Pues
No inmediatamente, lo que sí, bueno, recordarles que lo que podemos hacer es que yo voy a compartir las preguntas o las direcciones que incluye la presentación con Resonalia para que de pronto las circulen en la cuenta y que ustedes las puedan revisitar cuando quieran, y que bueno, que cuando las visiten y tengan sus respuestas o sus preguntas, ¿no? Porque también de las preguntas pueden salir más preguntas, pues que las compartan con nosotros y pues si están de acuerdo, pues les estaremos también de pronto compartiendo algunos recursos adicionales utilizando la información de contacto que ustedes dejaron en la forma. Muchísimas gracias de nuevo por unirse a este experimento. De nuevo, gracias a María Luisa, gracias a Resonalia, gracias a Ciudad de Trapo por esta oportunidad maravillosa. Gracias a ti. Gracias a todos por existir. ¡Ay, qué maravilla! Estoy viendo ahorita todos los nombres conocidos, qué emoción. Un abrazo, felicitaciones, muy bien. Besos y abrazos. A los conocidos y a los nuevos conocidos también. Bueno, gracias a todos. Esta presentación también la grabamos y todo está saliendo perfectamente. Estamos sorprendidos. Y la vamos a estar subiendo entonces en las redes también, Nele, para que puedan acceder a ella otras veces y poder de pronto tomar algo de allí que se les haya pasado. Y bueno, vamos a estar compartiendo la información que Nelesi nos manda en las cuentas también del evento. Muchísimas gracias, y ahora bueno, seguimos con Marianela a las 5:30 y va a estar también bastante interesante para continuar esta conversación sobre nuestro cuerpo en relación con el entorno. Gracias. Chao. Hasta pronto.